La segunda temporada de la serie de Miraculous Ladybug es sin duda alguna una de las más valoradas en cuanto a su consumo visual, porque los que son fans veteranos de esta franquicia sabrán que la espera de esta temporada se sintió tan longeva que su calidad justificó tal espera, y esta segunda parte, que resulta ser un remake de esta clase de videos, surgió a petición de ustedes en los comentarios mismos, en que bien a día de hoy tengo una concepción diferente de cada uno de los capítulos de esta misma segunda temporada, que ha sido altamente valorada hasta el día de hoy. Como sabrán, esto es un tier list en el que el sistema de calificación radica en cuál casilla pertenece cada capítulo tras su evaluación, por lo que sin más que comentar, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Para ser un comienzo de esta temporada, fue uno que se tuvo bien planificadas sus riendas de continuidad, tomando en cuenta desde que se quedaron dejando de tal forma ese final abierto que invitaba a saber lo que pasaría si Gabriel descubre que el grimorio fue hurtado por su propio hijo. La forma en que deduce Ladybug la verdadera identidad de Hawkmoth con solo el libro es bestial, sin la necesidad de tener al guión de su parte, porque hasta el propio Gabriel sabía que quien tenía el libro sabría de su propia identidad, lo que le llevó a crear inteligentemente su plan de librarse de sus las cuales fueron meritorias jugadas que emplearon con tal de alcanzar sus objetivos, llegando a ser un capítulo muy bueno. ¿Dónde lo encontró? De viaje con mi mujer en el extranjero. Nunca he visto un libro igual. La idea de acomatizar a alguien que mediáticamente controla las pantallas es una idea muy atractiva e ingeniosa, pero originarlo mediante las decisiones del dúo no es una idea la cual sea factible en poder disfrutar, razón por la que Prime Queen no alcanza ese estándar de calidad por hacer que los pasos de los protas lleven a un ligero desvío, rozando el descarriamiento de los principios heroicos al mundo de la fama. Apenas llega a ser bueno. ¿Qué? ¿Eso cuándo pasó? ¡Te estaba salvando, no besándote! Una cosa sí pueden saber de mí como creador, que yo no odio a la Adrinet, ya lo he explicado en los shorts. Incluso reconozco que hicieron algunas cosas bien usando este elemento romántico en algunas situaciones que llegan a ser orgánicas sin que entorpezca la trama progresiva. Lo sabrán más adelante de este video, pero en el capítulo de Befana, capítulo en el que debuta la abuela de Mari, además de ser una nieta muy desconsiderada, este capítulo gira en torno a Mari porque es su cumpleaños. Sin embargo, cabe resaltar que su afán de ver a Adrien termina hiriendo a los que son de su sangre, haciendo que se desencadene un Akuma, mismamente que ZZZ es este capítulo. La Befana ya llegó en sus copas de vapor, dulce reparte. No sé ustedes, pero cuando se mira y escucha este capítulo, uno puede intuir que en cualquier doblaje que no sea el original, se empleó bastante el trabajo en hacer que los diálogos de rima de Clara Ruiseñor se acoplaran al movimiento de su boca, mostrando un trabajo excepcional, al menos en el doblaje latino, más cuando el Adrinet en sí estuvo justificado sin entorpecer la trama, haciendo que armonizara con la progresión del capítulo sin que llegara a molestar a cualquiera. Más aún, cuando optaron en realizar una de las desacumatizaciones más creativas de toda la serie, incentivando al espectador querer ver el capítulo algunas veces más. No cabe duda que este capítulo es muy bueno. ¿Por qué no intervienes? ¿Qué te detiene? No encuentro más rimas. ¿Me ayudas y me animas? Maledictor es la tercera parte espiritual de la batalla de las reinas, al centrarse en la mentalidad de Chloe y cómo fue que ella ha construido esta inusual y mala actitud ante los demás, cosa que la exploración emocional que hicieron en esta parte fue brutal, mostrando así el epítome de todas sus maldades al mostrar la raíz del problema. Estas palabras quedaron invalidadas por cómo fue dirigida a partir de la siguiente temporada, pero aún así llegó a ser muy bueno en su momento. Puedes tener un propósito, pero tienes que quererlo. ¡Claro que sí quiero! Aunque sea una temporada altamente valorada en reseñas, también hay que reconocer que los directores y productores que la llevaron a cabo hicieron malos trabajos en cuanto a narrativas, que ya llegaremos a eso, ya que en este caso debemos reconocer que, aunque este capítulo simbolizaba el prólogo del desarrollo de Chloe, no significa que se puede prescindir de cómo fue dirigido al darnos uno de los villanos akumatizados más engorrosos y estrafalarios que se haya podido observar, volviéndola así un bodrio parcial. No es bueno, sino ZZZ. ¡Ay! Acabo de hacer algo amable, ¿lo vieron? ¿No? ¡Son tan
tantas. Siento una pasión cuando se comulga enseñanzas de vida las cuales podemos aplicarlas en nuestra vida diaria, y este capítulo se adecua bien a las palabras mencionadas. Troublemaker es un capítulo que gira en torno a Penny, quien llega a ser la asistente de Jagged, teniendo su itinerario a raya para que no surjan retrasos en el ámbito laboral de Jagged. El punto de todo esto es que ella lo hace tan perfecto que lo lleva al cansancio mental, llevándola a padecer de altos niveles de ansiedad y estrés, en el que eventualmente llegaría a ser acomatizada y aprender tras esa lucha que no está bien poner a los demás antes que a sí misma, siendo un capítulo bueno de por sí. Oh, ya perdiste la batalla, Ladybug. Aunque Nino padezca de ciertas inseguridades que busca ocultarlas cuando está con Alia, este capítulo lo ayudó a conectar con su yo masculino, mostrando esa disposición de querer liberarla, adoptando el papel de caballero matadragones, lo cual reconoce que como acreedor del género masculino, su deber es proteger a su amada, no porque esté chiflado enfrentando objetivamente una muerte segura enfrentar a un acomatizado sin el poder de un Miraculous, sino porque Nino internamente se sentía inútil, sentía que Alia era demasiada mujer para él, por lo que mostraría esa valía para estar a la altura de ese estándar, lo cual lo lleva a conectar con ese lado masculino de querer proteger a la morra. Y con todo ese análisis de personaje que giró en torno a él, el capítulo llegó a ser uno muy bueno al demostrar que podemos ser más grandes que nuestros propios miedos cuando queremos proteger a los que amamos, sea novia, padre, madre, hermana o amigo. No vas a reemplazarme con una tortuga, ¿cierto? Ay, Técnicamente el capítulo de Hard Rock no roza ser un capítulo bueno ni malo, solamente es uno genérico que trata los sentimientos de Mari al mostrar cierto pesimismo ante ciertas situaciones de las que están fuera de su alcance. No era culpa suya que el padre de Adrien no lo dejara salir, y su final no era más que una muestra de que surgiría un innecesario triángulo amoroso, por lo que ZZZ es la casilla a la cual merece estar. No seas un escorbuto impaciente, Ladybug. Tú serás la siguiente. Tocando nuevamente el tema de Chloe Bourgeois, Zombie Zoo termina siendo un capítulo el cual el señalamiento y culpar de los demás hacia Chloe con relación a ser la causante de que la señorita Booster terminara comatizada, en que las acciones maliciosas tienen consecuencias, sobre todo las de Chloe, cosa que a lo largo del avance y escoltar de Chloe, ella paulatinamente se da cuenta de cómo sus acciones hieren a los demás, viendo el mal de ellas, las cuales pueden generar oscuridad en el ser más benevolente que le ha dado su mano desinteresadamente, reconocimiento que fue un símbolo del paso que Chloe tomaría ese entonces y en lo cuán poderosas fueron sus palabras al mostrar disculpas hacia una de sus maestras favoritas. No extrañaría que este capítulo no estuviese en la cima del God. Lo siento. Todo esto es mi culpa. gracias, pero este no es el momento. Es gozoso presenciar cuando llegan no solo a transmitir enseñanzas y la necesidad de que sean tan obvias, sino también tratar ciertos temas combinándolas con la trama principal de la temporada, y lo que mostraron en Godzilla casi no tiene igual. Cuando un adolescente entra en ciertas etapas de su vida, siempre surgirá la desconfianza entre él y sus padres, cosa que este es un problema con el que lidia Gabriel, llevándolo a tener una seria conversación con su hijo tras arriesgar su vida, lo cual eso refuerza el lazo entre ambos, lo cual es poesía pura al final, porque no importa cuánta confianza se tengan, siempre tendrán secretos que guardar cuya semejanza lo podemos hallar en nuestra realidad, cuando son los secretos los que o bien terminan evitando un daño o lo magnifica a largo plazo, razón por la que termina siendo muy bueno. Tranquilo, Adrien. No voy a dejar que te toque ni un pelo. Uno puede notar que ciertas cosas no desean encajar, y Siren como capítulo lo demostró. No digo que sea malo, pero fue uno que marcó la tardía llegada de Wang Fu ante Cat Noir antes de que renunciara después de tantos secretos que Ladybug le guardara en su cara, lo cual hubiese sido interesante que abarcaran más el tema de relación entre Adrien y Wang, y las enseñanzas que imparte ante sus discípulos, lo que llega a difuminar las evidencias académicas en ver cómo Ladybug y Cat Noir llegan a ser héroes excepcionales a la hora de desacumatizar a alguien. A pesar de todo, el Cap llega a ser bueno. ¿Saben por qué la película de The Marvels fracasó crítica y taquilleramente? Es aburrido ver cuán perfecto puede ser un héroe, que nada le sale mal, que hasta un documental de Animal Planet es más entretenido, haciendo que el empoderamiento femenino como la ideología en sí caiga figurativamente a pedazos con su intento de emancipación mediática. Y uno de los numerosos contrastes que podemos hallar está en el capítulo de Darkhold. La imperfección y el reconocimiento de ella impulsa al héroe a mejorarse a sí mismo, demostrar que Ladybug y
y Catnap son seres meramente vulnerables, lográndolo con su mente estratega, quien llegó a ponerlos en una situación jaque mate que hizo que Ladybug y Catnap arriesgaran sus identidades secretas. Esta clase de desafíos motivan al dúo, como dije antes, a intensificar su trabajo en equipo con tal de desakumatizar a alguien que subestiman solo porque ya están acostumbrados a liberar del mal con gran facilidad cualquiera que Hawkmoth maleficia. Y la cereza del pastel es que Darkhold casi llega a arrebatarle el Miraculous a Ladybug y motivos le sobraban para quitárselos alevosamente. God es la calificación que merece y el que pretendo hacer un análisis en futuras fechas. Atentos al canal. ¿Por qué tan serio? ¿Quién va a ganar esta pelea? No desperdiciaré saliva. El capítulo en sí ya habla por sí mismo. Solo puedo decir que es una decepción absoluta. Pero después de todo, no hay nada tan emocionalmente poderoso como un bebé haciendo un berrinche gigante. Reconozco que en su momento que he sentido un grado de emoción por este capítulo por lo muy hypeado que era al mostrarnos un fanservice que no diría que fue malo, sino uno mediano con la finalidad de saciar las expectativas de aquellos que esperaban impacientes este capítulo. Y la verdad, no es más que un capítulo exclusivamente para aquellos que quieren gozar de este momento Lady Noir y Marichat, o romance alguno que se perciba, pero no es más que un capítulo genérico con genéricas situaciones románticas adolescentes en el que las decepciones están en Mari, más aún cuando existe un heladero en particular que llega a ser altamente rencoroso al no aceptar que sus helados no lo disfrutarán todo el mundo, sin mencionar que es uno de los villanos más ridículos que se ha visto en toda la serie. ZZZ es la única calificación que merece al ser símbolo circense de trama. Gracias por levantarme el ánimo. Me alegra que alguien haya disfrutado la sorpresa. Los problemas que Mari ha enfrentado en cuanto a sus emociones son frívolos. Sin embargo, con la existencia de Kagami, la percepción de la situación de Mari provocó un giro de 180 grados. Y no solamente la prota en ese aspecto, sino también Kagami repercutió en Adrien en incentivarle a no simpiar insistentemente. Todo esto en toda la primera mitad del capítulo, lo cual estaba desligada a la Akuma de turno. Y a causa de esa disonancia y dejando a medias ese tratamiento que realizaban, apenas llega a ser un capítulo bueno, dejando a la imaginación lo que hubiese sucedido si no se hubiese desencadenado tal situación Akuma. La única razón por la que caes es porque siempre dudas. En cambio, yo nunca dudo. ¿Nos vamos? Y hablando de Kagami, Kagami es uno de los muy pocos personajes los cuales llegaron a tener una muy buena introducción, y su capítulo temático es la viva evidencia de cómo hacer que su personaje sea del agrado del público, aunque tuvo que pasar el tiempo para que el fandom la aceptara, mostrando una gran habilidad como esgrimista, una akumatización fuertemente formidable y una derrota de la cual no tiene que avergonzarse. Concatenando estos elementos equivale a ser un resultado que lo lleva a ser un capítulo muy bueno. Jaque mate, riposte. Deporte incorrecto, Ladybug. La palabra correcta es ataque point. La idea de akumatizar a un robot al saber que este se automejoraba cada vez más fue el peor error de Gabriel, eso sin dudarlo. Y el capítulo se encargó de mostrar un tono lúgubre al mostrar una codicia en Markov que superaba la de Gabriel. En aquel entonces, cuando existían las teóricas especulaciones de cómo sería el efecto del poder absoluto, aterraba el hecho de cómo Robustus estuvo dispuesto a arrebatarle la humanidad de alguien más con tal de ser un humano como Max. Más cuando superaba en intelecto a Ladybug y Catnap, llegando a predecir con mínimo esfuerzo sus tácticas, terminando por ser derrotado por subestimarlos. Sin duda alguna, un cap bueno. ¿En serio creíste que me controlarías? Intruso. Código de eliminación activado. 20 zapotes. Ya se ha mencionado que Kagami tuvo el mejor debut como personaje en esta temporada, pero existe un puesto y evento en lo particular que hace que este capítulo sea memorable, y este fue el destacado surgimiento del papel heroico de Alia. Si deseaban popularizar el hecho de que ahora Ladybug y Catnap tendría aliados, qué mejor que hacer que dicho debut sea de recordar. Evidencia plena la cual podemos observar en el nuevo matiz que insertan cuando la dinámica desde ese entonces y la forma en que Miraculous Ladybug evolucionaría tomando sutil y lentamente a partir de este mismo cambio, llegando a encargarse de hacer que nos identifiquemos con Alia en caso de que tuviéramos superpoderes si se nos confiriera alguno parecido. Todo esto en su primera impresión al tocar los roces del heroísmo, que juntando todos estos factores, este capítulo es digno de ser un God. 3 superhéroes no son nada contra ustedes. Ustedes bastan para destruir todo. Únanse y quítenle sus Miraculous, o les quitaré su poder y no habrá más travesuras. Siguiendo con el tópico de introducir personajes nuevos a la serie, es de reconocer que la introducción de Mark Cancel fue uno totalmente inocuo.
pero no por eso el capítulo llegaría a ser un aburrido o malo, mismamente que se las arreglaron en hacer que el capítulo en sí fuese dinámico y muy divertido al notar a Ladybug y Catnap invertidos con sus poderes, más en Cat mostrando ser un cobarde al hacerlo pavoroso ante cualquier cosa. Míralo por ti mismo, verás cuán muy bueno que es este capítulo. Miau, conduce como un maniático. Lo siento mucho, hoy no está siendo el mismo. He de mencionar que para este punto, estos dos capítulos están juntos en uno solo debido a que es un especial que fue muy esperado en su momento y a día de hoy uno de los temas que más se hablan. Continuando en materia, comenzando con el caso del capítulo de Style Queen, este llega a ser uno de los capítulos más aguerridos en lo que respecta mucho a akumatización, porque hay que aceptarlo, Style Queen fue una de las villanas akumatizadas más fuertes y las que Ladybug no desearía enfrentar una cuarta vez ni por $1.000.000. El capítulo se encarga de recordarnos que Ladybug no es perfecta, que bien puede cometer errores y puede ser víctima hasta de una villana akumatizada cuya carencia de escrúpulos se refleja en lo despiadada que fue en sus movimientos. Esa antaña carga de dopamina se hizo cargo en hacer que el capítulo en sí pudiera tener su propia iconicidad sin llegar al punto de ser soporífera como en algunos casos que me topé en algunas partes de ciertos cap de esta temporada. La retención fue de principio a fin. En cuanto al caso de Queen Wasp, este capítulo se centra en cómo las consecuencias de perder un Miraculous intensifican una vez más los problemas de Chloe Bourgeois, más en la codicia de ser una superheroína al no tener en mente lo que realmente implica serlo. Ahora bien, a lo largo del capítulo, las manifestaciones de esas consecuencias no han hecho más que Chloe se mostrara ávida de atención maternal, lo cual este mismo capítulo funciona bien como preludio de un cambio en ella, el cual el mismo cambio mostraría una evolución tan diferente con lo que fue de antaño. Lástima que las cosas no salieron según lo planeado. Por eso este especial llega a ser uno muy bueno. En el caso del Día de los Héroes, no hay ninguna cohesión a pesar de su conexión capitular, ya que ambos caps llegan a ser diferentes. De entrada, esta primera parte parcialmente funciona cuando las cámaras se centran tanto en Layla como en Gabriel y Natalie junto con el progresar de su plan de amasar un ejército de villanos akumatizados. El resto del capítulo fue Mari tratando de hacer realidad la mentira que compartió en clase dada su demandante ocupación como Ladybug, llegando a ser irrelevante, incluso para el final del mismo especial. Razón por la que esta primera parte funciona bien como preludio al manejar las expectativas de lo que se avecinaría en aquel entonces. Buen capítulo para dejarlo mejor para el final. Cat Noir derrotado, Ladybug en las garras de Hawkmoth. Esta es la peor pesadilla de París. Y con mejor, entre comillas, no deseo referirme como una expresión cualquiera, porque literalmente las cosas mejoran. Bueno, reconozco que se requería un poco más de esfuerzo por parte de los animadores si querían hacer que los akumatizados coordinaran mejor sus movimientos ofensivos, lo cual llega a ser imperceptible. A pesar de la caída de los demás héroes, es disfrutable ver una de las persecuciones más activas que pocas veces tuvieron el dúo enfrentando situaciones como esas, sumándole el hecho de que se orquestó una contienda con el antagonista que sí llegó a ser un verdadero problema para el dúo, lo cual se le encuentra sentido al ser un adulto quien llega a tener capacidades superiores a los adolescentes, por cómo Hawkmoth tiene que aprender que si quiere que las cosas le salgan bien tendrá que hacerlo él mismo. Llámenlo a mi gusto culposo, pero considero este capítulo como God. Por muy subjetivo que haya sido este video, dime, ¿cuál de todos los capítulos de la segunda temporada fue tu favorito? Déjalo en los comentarios, que gustoso leeré. Sin mencionar que tienes toda la libertad de darle like a este video si te gustó y contribuir en el crecimiento de este canal con tu humilde suscripción. Soy Snowdexman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. I strove to be your vassal on the physical plane, to build mountains of bodies in your honor, to extinguish all life. And in my universe, this I achieved. But it gave me no satisfaction.